Iniciar la grabación, ahí está. Alexis, ¿eh? Y como decía, hoy toca peli, hoy toca Isla Habitada, que es una película del 2008 del director Fyodor Bondarchuk, escrita por Arkady y Boris Strugatsky, que son los mismos escritores que Stalker y Difícil ser un dios, No está escrita por ellos. ¿no? No, perdón, El libro, está el basada libro en está una... basada en ella. Sí, ahí está. Exactamente, muy bien que me lo marcaste. Y tengo que decir, me temo, que es la primera parte de la historia que termina en la segunda película, que salió pocos meses después, en el 2009. Pero bueno, lo que tenemos es que cuenta la historia de un joven de la Tierra, pero de la Tierra del siglo XXII, Maxim, donde la humanidad está bastante desarrollada, entonces el chico este tiene la capacidad de curarse rápido, es muy inteligente, es muy fuerte, etcétera. Y bueno, es un joven, por eso le digo el chico. Este chico va viajando por el espacio mientras habla por teléfono con lo que creemos que es su abuela. Y su nave tiene un inconveniente y cae en un planeta completamente desconocido. Es atrapado, ya veremos por quién, ya lo entenderemos más adelante. Y va paseando entre, después en la película, va paseando entre los distintos espacios de este planeta, va conociendo sus estructuras, un planeta que está en medio de una crisis social, una puja, una guerra civil, se podría decir de alguna manera. Y bueno, ya hablaremos de cómo se va desenvolviendo acá. ¿Tenés algo más de sinopsis? No, no, la verdad que es súper importante que esta es la primera parte. Sí, 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 ya lo volveré a recalcar. Todo tuyo. Bien, entonces paso a la cinematografía. En cuanto a la calidad de la imagen, en este caso los dos vimos el mismo archivo porque yo te lo pasé, pero yo no la vi de la mejor. Este tipo de cosas, este hombre no me representa. No escuchen lo que acaba de decir. ¿Pero qué? ¿Hicimos algo mal ahora? Porque no, que yo sepa no está en alguna... Bueno, no No, está importa, bien. no, No, no no importa. ahondemos. Menos averigua la suerte y perdona, la ciencia y perdona. Ujú. Eh, yo de nuevo la calidad que yo vi no fue de la mejor. Eh, Es del 2008, no sé si será un tema del archivo, pero creo que pudo haber sido mejor, digo, la calidad de la imagen. Más allá de Sí. eso, me pareció impresionante el laburo que hubo desde la cinematografía. Pocas veces vi algo que no fuera Hollywood, y tenga todo el tiempo este eh, todo el tiempo es, bueno, ya lo desarrollaré más adelante. Todo el tiempo yo me creí que estaba en otro planeta, selvático, caótico, destruido, etcétera. A mí me metió en ese otro lugar. Valoro el trabajo que se tomaron en buscarle una singularidad a todo. Ellos tenían el diseño distinto para todo, sus vasos, sus platos y cubiertos, los teléfonos, la ropa, por supuesto, los peinados, las armas, los Ujú. vehículos y hasta la nave. Viste que la nave de él era tipo forma de medusa. Eso Sí. yo nunca lo había visto y me gustó muchísimo porque siempre ayuda a que uno se crea un poquito esto de que está en una realidad diferente. Los símbolos, los gestos, los logotipos de todo, no, como que todo era muy, muy propio. No hubo nada de humanidad propia, nuestra, digo, no hubo nada nuestro ahí. Entonces era más fácil creer que estábamos ante una cosa completamente extraña. Bueno, Ujú. esto creo que fue un trabajo muy fino, de darle al planeta su personalidad y en mi caso rindió, porque yo entré en el código, ¿no? Después noté un estilo similar, supongo que vos vas a estar en desacuerdo, a Terry Gilliam, a 12 monos, a Brasil, si querés a Pánico en Las Vegas, esos movimientos extraños de cámara haciendo al espectador como un partícipe más en la película, jugando con nuestra perspectiva. Yo siempre disfruto cuando hacen ese tipo de apuestas y en este caso, sumando a todo lo barroco que fue la puesta en escena, yo creo que redondeó algo muy grande y muy cerca de lo que a mí me gusta. En cuanto a sonido, sigue por el mismo carril, muy cargado, muchísimos estímulos, jugando al mismo tiempo, mucha experimentación con sonidos raros, con distorsiones. Todo el tiempo había una sirena, un disparo, un gruñido. Eso que por un lado a mí me ayuda a meterme en la historia, como si estuviera ahí, y por el otro me hace dimensionar todo el laburo que hubo acá de producción. Creo que respetaron todos esos detalles que fueron creando, hasta los mínimos, y los sostuvieron durante todo el momento.
así que es una buena ambientación. Este, porque además de ambientar, eh, a ver, esto es una ambientación especial porque no es que ambientás en el medioevo, en un siglo en particular, sino que inventaste un universo y estás ambientando algo a un universo que estás inventando, entonces es un doble laburo. Entonces me parece bastante bien logrado. Me hubiera Entiendo. gustado ver más de estas criaturas raras que también tenían un carácter y una lucha. Seguramente en la segunda vayan a aparecer estas especies de perro que había, bípedos. No sé si te das cuenta de lo que estoy hablando. Sí, la criatura que lo ataca al principio de la película. Exactamente. Y después también los ataca y él lo caza y lo libera. Este, bueno, lindos efectos especiales en las escenas de parálisis. Eso me gustó. Esa que les agarraba a los degenerados. Ujú. Hubo varias escenas de pelea, que a mí no me suelen gustar las escenas de pelea, pero en este caso no me disgustó tanto, si querés, porque primero que creo que no ocuparon ningún rol central, y segundo que había una razón para la que el protagonista pudiera ganarle a 10 del otro bando. Esto que a mí me molesta mucho cuando Schwarzenegger le pega a 20 que andan todos armados y él no, y gana Schwarzenegger. Bueno, acá había una razón para que el chabón este tuviera más, no sé, más pericia, más habilidad que los otros, y eso, no sé, no me disgustó tanto desde ese lado. Y por último, quiero aclarar que esta es la primera parte de la historia, pero no porque lo hayan pensado así, en dividirla en dos, sino que porque como les quedó muy largo la película, decidieron simplemente dividirla en dos, y bueno, eso, quieras o no, habla mal de la producción, y yo lo tiro en cinematografía. Cambio, Entiendo. Bueno, yo estoy mucho menos enamorado de la producción que vos. entiendo. Y lo que tengo para decir es que esta película constantemente me hizo acordar en sus diseños y demás a cierta producción de la ciencia ficción que se solía ver mucho en los 80s, en los 90, inclusive películas de esta, como vos mencionaste, Arnold Schwarzenegger, por ejemplo, Total Recall, que es sobre él siendo un espía en Marte. Y tiene mucho de este tipo de diseño de los coches y cómo se ven las cosas y las ropas y toda esta idea por ahí a veces sobrecargada. O sea, a mí todo me estuvo gritando constantemente 80s Mira vos, en los diseños. mira qué Había interesante. muchísimo de eso, muchísimo de la manera en que se manejaba la ciencia ficción. También Terry Gilliam, y lo entiendo porque de nuevo Terry Gilliam, la época de los 80 y los 90 y cierta manera de hacer como muy táctil todos estos aspectos de la ciencia ficción. Vos mirás, ¿no? En la idea de la ciencia ficción hoy por hoy y vas a ver un montón de cosas que son tipo eh, las pantallas limpias, ¿no? Todas cosas muy planas, Exacto. todo muy claro, todo muy limpio. Y esto es más al aspecto de esa ciencia ficción más sucia, más húmeda. Esta imagen, no, caños por todos lados, la humedad por todos lados, la gente sucia en los mercados, sucia en el sentido, no toda amontonada y demás, eh, cosas por el estilo, ¿no? O sea que se nota, por ejemplo, pobreza y cosas por el estilo, aun cuando estás en un mundo hiperdesarrollado. Ajá. Entonces viene mucho de ese lado. Em, y yo lo que sentí es que muchas veces es como que había una desconexión. Eh, No sé si el estilo le favoreció a la película, este estilo cinematográfico, vos también no lo decías por lo visual, pero en cómo trabajaba Terry Gilliam y demás a veces, y no sé si lo favoreció, le hizo bien a la película, yo creo que no yo, porque también era una película muy caótica en la que pasan muchas cosas, em, y creo que le hubiese hecho mejor ir de a poco, ¿no? Con la historia, realmente, o sea, vos decís, le hicieron demasiado largo, bueno, para mí la deberían haber cortado en más partes, tal vez ir de a poco Claro. porque hay un montón de cosas que pasan, pero también hay cosas visuales que pasan y que no se entienden mucho. Por ejemplo, que son detalles de color. O sea, podemos ver en la ciudad de noche, en la que mayormente transcurre la historia, después nos va moviéndose un poco y demás, y podemos ver al protagonista ahí sentado en los techos mirando, y lo que ve el protagonista es, por ejemplo, algunas naves voladoras que están, o globos, Sí, ponele, que esos están globos ahí me gustaron. iluminando todo y demás, y no se entiende por qué hacen falta. ¿Por qué a esta sociedad le hace falta esas cosas? eh,
¿no? Con, digamos, con la capacidad tecnológica que tienen y demás, qué es lo que tienen que iluminar o por qué están esos globos a la altura de edificios con los que se podrían chocar. Entonces son cosas que parecen de un diseño que está ahí como para abarrotar la idea de la película y no porque, digamos, tengan una idea de diseño de la construcción del mundo que los rodea. Entiendo. Entonces eso es lo que me surge mucho. Muchas veces hay una idea de impresionar o de presentar una cierta idea del mundo, pero no necesariamente hay una explicación que nosotros obtengamos, ¿no? O sea, una explicación para los espectadores. Porque, qué sé yo, no leí los libros, entonces por ahí me estoy perdiendo algo que en los libros te lo explican, o no. O por ahí al escritor no le pareció interesante, o esto lo agregaron. O sea, pueden haber pasado tantas cosas, pero lo importante es, digamos, que para mí eso, está como muy hinchada toda la producción, toda la imagen, constantemente. Y lo hacen de una manera interesante, pero después lo voy a hablar porque sin sustancia. Entiendo. Y del sonido no me acuerdo nada, la verdad. Música no recuerdo en estos momentos y demás. Había, ¿no? Como cierta carga, sobre todo en las escenas en que había como ahí por ahí muchos personajes y demás, pero no me resultó nada ni destacable ni reprochable. El aspecto visual fue lo que a mí constantemente me llamó la atención y por malas cosas. Mira vos. Para algunos pequeños detalles buenos también, pero, no, pero principalmente pensé que estuvo eh, mal gastado el esfuerzo. Voy a vos. Entendido. Ah, si algo te podía llegar a gustar de esta película era la cinematografía y veo que no, así que también aclaro que vos sos mucho más pertinente que yo en este tipo de apuestas porque sos más admirador de la ciencia ficción y de la acción de los 80 como decías vos. Sos como un público más exquisito. Eh, yo como más pochoclero, vengo más de otros lugares, entonces yo sí disfruté un poquito más de esto sin pensar en la funcionalidad de estos dirigibles. A mí me encantaba ver los dirigibles, como que me daban un clima esos dirigibles ahí, más allá de saber o no qué mierda estaban haciendo ahí los dirigibles y por qué no. Bueno, para mí lo que pasa es que hay un montón de películas en las que hay cosas que no te enteras para qué sirven y demás. Claro, Pero en este caso, en esta película, te deja con un montón de incógnitas. Entonces no sabes qué es importante o no conocer de este mundo. entiendo. Y ahí es donde se pierden las cosas, ¿no? O sea, somos espectadores de un mundo alienígena y tenemos que intentar comprenderlo a través de los ojos del protagonista. em, pero no creo que falta completamente. Pero bueno, ya lo voy a exponer cuando lleguemos al guión y demás. Todo Entiendo. tuyo. Bueno, yo paso a las actuaciones y tengo que decir que al principio no me gustaba el personaje principal, Maxim, que lo hizo Vasily Stepanov. Este, esto de ser más modelo que actor, ¿no? Que he marcado en otras películas, pero con el correr de la peli fui entrando en el código. Eh, no solo... Pequeño, pequeño detalle de color sobre esta persona. Él no quería ser actor. Medio que lo tiraron al frente. Así que, Mira vos, qué interesante. Me según tengo gustaría... entendido, fue su madre la que le insistió. eh, suele pasar. Madres. Eh, lo que quiero decir es que fui entrando en el código de que no solo los del otro planeta eran humanos diferentes a nosotros, sino que Maxim, además de, a pesar de venir de la Tierra, también era, creo que estoy escuchándome en un eco, pero no importa. Maxim también era un ser humano diferente a nosotros porque era del futuro y tenía diferentes gestos y preocupaciones, diferente confianza y una personalidad. Entonces, creo que estuvo bien retratado por él en sus gestos y movimientos. El hecho de crear una humanidad diferente a la nuestra. Eh, Me chocaba por eso, decir, pará, si yo me pasa eso, lo que menos hago es sonreír. Pero bueno, después entendía que sonreía porque era un tipo que confiaba mucho más en su fuerza, en su capacidad y tenía mucho menos miedo a cualquier cosa que lo que podemos tener nosotros con nuestra capacidad. Después me gustó mucho cómo estuvo retratado con todos los subgrupos o tribus o lo que sea, tenían caracteres bien distintos y marcados, peinados bien particulares, vestuarios, pero también formas de conducirse y hablar, niveles de rispidez, de capacidad de sostener una conversación más o menos profunda, incluso las expresiones faciales, me parece que estuvo bien, me pareció bien. Eh, Hubo muchísimos personajes,
5 o 6 principales ya para empezar a hablar, eh, con mucho diálogo y todo eso. Y después, cuando se metían en un mercado o en una situación o en algo, había cientos de personas caminando ahí, cada uno con su pequeña personalidad, con su pequeño objetivo de ir a la tienda y ver y qué sé yo. Entonces, eso me gustó, siempre que está tan cargado a mí me gusta. Los vi todos muy metidos en lo suyo. Hacía muy creíble esto de estar pensando en un mercado de un mundo ficticio y no, a mí no me chocaba, no me olvidaba que no veía actores. Yo entraba en el código. Bueno, si a mí me permite entrar en el código, yo generalmente suelo ser más bondadoso con la devolución. Eh, pues una pequeña crítica fue que apenas vi al personaje de Rada o al de Gal, que son los dos que se vuelven amigos de Hermanos. él, los dos hermanos, yo apenas los vi, supe que iban a ser protagonistas, por el aspecto, ¿no? Porque eran, no sé, tenían cierta belleza hegemónica que hacía que uno los veía interactuar o mirar o de fondo y ya sabía que algo iba a pasar con ellos, que iban a volverse parte de la historia. Y después también, como Bueno, siempre, pero ¿cuántas veces te puede pasar eso, no? En una película clásica hollywoodense, sí, ¿no? sí, Si ves, mil, mil, mil. ves que, por ejemplo, que aparece cierto actor y bueno, ya, Claro, sí, sí. te Sé puedes que esperar algo. no se va a morir en la primera escena. Pero bueno, nada, eso de volver un poco más plástico todo, en una película en la que yo me sentía adentro disfrutándola, siempre recordar que estoy viendo una película me la baja y eso me pasaba cada tanto. Pero bueno, nada, ese detallecito. Te paso las actuaciones. Bueno, yo la verdad que no tengo mucho para decir de las actuaciones, o sea, porque me costó engancharme con la historia, porque me parece que generaba muchas incógnitas y demás, y entonces realmente no disfruté mucho, ¿no? De los papeles que hacían y demás, porque para mí es como que se fueron difuminando en la historia. O sea, me parece que eran, sí, que había un código que era muy a esto, ciencia ficción medio tonta, o sea, ciencia ficción que quiere morder más de lo que realmente está haciendo, ¿no? Esta comparación con los 80. Y entonces que había eso, ¿no? Que era como una caricatura de ciertos aspectos. Eh, y no lo intento decir por, digamos, la historia, porque la historia me parece que tenía cosas, ¿no? A las que apuntaba o demás o hablaba, así mismo como lo hacen las otras historias de estas personas y demás. Ahora me quedé pensando, ¿vos dijiste que estos hermanos escribieron Stalker? Sí, Ah, Stalker y, habrán escrito la película, y Difícil ser un dios. porque hasta donde yo sé la novela no es de ellos, a menos que me esté confundiendo. O Ahora te busco puede ser que mientras me esté hablas. confundiendo. No importa, no importa, no, detalle, o sea, me gusta el trabajo que hacen, no, yo ya vi Hard to Be a God, la película, no leí el libro y me gustaría leerlo, Yo quiero ver la entonces me película. gustan, me parece que crean mundos muy complejos en los que se suele mezclar em, la ciencia ficción con, entre comillas, la fantasía en el sentido de que se pierde, ¿no? La realidad, ¿no? Son mundos extraños, pero muchas veces cruentos, difíciles y demás. O a veces la ciencia ficción es como más sutil. Ujú. Entonces me parece que es algo súper interesante. Pero lamentablemente no, como te digo, con esta plasticidad que hubo en los actores y demás, no, todo parecía sobreactuado, que no me parece mal, pero como la historia no me logró enganchar, la verdad que me daban igual lo que estaban haciendo los actores. Así que lamentablemente en este apartado no lo disfruté. Me parecían que tenían mínimamente que yo carisma o interés, por ejemplo, los hermanos, ¿no? Y con la relación que tenían con él y demás, pero también me parece que había muchas cosas como que iban solapando, que iban pasando en los personajes, pero que realmente no se desarrollaban a tiempo. Y eso fue para mí una pena porque, bueno, por ahí tal vez con un desarrollo más amplio de los personajes, ¿no? Que parecían más tirados de una cosa a la otra, de una situación a la otra, tal vez hubiese logrado engancharme. Así que pedimos mal para mí acá en lo que fue la La actuación. actuación. Vamos a vos con guión. Entiendo. Antes te digo, bueno, ya que estamos en guión, lo mismo. Stalker la zona está basada en Picnic extraterrestre de Boris Strugatsky, que es uno de los Ok. hermanos.
junto con Está Arcade. bien. Me debo haber estado confundiendo entonces en otra obra o sea, yo lo que pensaba era que tanto Stalker como otra película que se llama Solaris eran del mismo escritor, que se llama Stanislav, Stanislav Lem, o algo por el estilo. Ujú. Disculpen si no me sale decir. Otro escritor, Sí, que bueno, un quizás. escritor ruso de ciencia ficción, muy bueno. Así que ahí venía la confusión, porque creo que si no me equivoco, el director de Solaris y de Stalker es el mismo, ¿El director o el escritor? el director. Ajá. Y de ahí venía mi asociación. Bien, pero igual me acuerdo cuando hicimos Stalker que aclaramos que la novela original no era de un viaje de un viaje solo, sino de miles de viajes que se hacían a la zona. Entonces, como que la adaptación era mucho más importante en ese caso. Entonces, quizás sí la adaptación la hizo otro tipo y se llevó más crédito porque fue Sí, no, más poderosa. anda, anda a saber, la verdad. Se me escapa en estos momentos, pero bueno, nada. Bueno, Continuemos. paso a guión. Y del guión va a ser más difícil ser muy concluyente porque falta la mitad de la historia. O sea que me enteré. Me, El final de la cosa que película. me enteré, decía claro, cuando terminó la primera parte. Yo pensé que era una película sola. Igualmente, a mí cuando se trata de ciencia ficción, en general me interesa mucho más la estructura que plantean, ¿no? La sociedad, los conflictos, la organización, etcétera. Me interesa toda esa apuesta mucho más que lo que va sucediendo después. Que gana siempre el bueno, que los malos usan recursos inmorales pero después igual mueren, etcétera. Entonces yo creo que quedó dentro de todo expuesto lo que es la estructura, lo que es lo que a mí me importa de la ciencia ficción en esta primera parte. Si bien después Ujú. seguramente al sur, a donde se terminan yendo el personaje principal y su amigo, eh, también encuentren una civilización que forme parte de la estructura que nos falta conocer de este planeta ficticio. Y no solo eso, sino que también deben tener una perspectiva propia sobre el mundo que ya conocemos y que va a terminar redimensionando este mundo que ya conocemos. Pero igualmente seguramente deben haber quedado varios secretos por conocer, pero más allá de eso yo voy a tratar de analizarla como una película única, porque es lo que hicimos, lo que vemos. Ujú. Eh, a pesar de que, bueno, como ya dije, la única razón de haberla cortado es que la duración fue excesiva. A mí el planteo me gustó mucho, ¿sí? Ya sé que voy a tener tu rechazo, pero me pareció bastante actual, fácil de trasladar al mundo nuestro. Seguramente sí, hubiera estado un poco más bueno que sea un poco más sutil, pero era fácil encontrar los paralelos y las críticas. No me convenció que la búsqueda del pibe haya sido un tanto individualista, si nos metemos, si querés, un poco más en lo filosófico. Viste que el pibe trataba de huirle a los grupos organizados y trataba de buscarle la vuelta por sí solo, ¿no? Sin seguir en ningún grupo. Lo que es entendible, esto que él decía de que no quería recibir órdenes de nadie, pero yo por lo menos ahí creí ver un poquito de antipolítica y bueno, a mí no me gusta la antipolítica, así que lo marco. Después quizás me hizo un poquito de ruido esto de, viste que él cuando entra en un mercado había un tipo con marionetas y cuenta la historia de qué es lo que termina pasando, de que los que estamos en crisis dependemos de que venga un extranjero poderoso y nos salve, como Tarzán salvando en la selva. Es muy clásico esto, no quiero decir que lo hayan inventado, pero el mensaje Ujú. de nosotros somos incapaces y necesitamos que venga alguien de afuera para que nos arregle el quilombo, o, visto del otro lado, nosotros somos tan superiores que vamos a cualquier lado y arreglamos los problemas de todos. Entonces, el mensaje que subyace ahí me parece muy peligroso, abre puertas que no queremos que se abran porque se han abierto y no me gusta eso. Pero bueno, en este caso, ya te digo, hay viajes de alguien del futuro que viene a un lugar mucho más desorganizado, entonces se redimensiona un poquito todo. Supongo que el guión apunta al famoso hombre nuevo, que está iluminado, por un lado, con las invenciones tecnológicas en materia de salud que le permiten ser súper fuerte, resistente, esto de sobrevivir a que lo caguen a tiros, pero por Ujú. el otro lado también tiene otra mentalidad, otra autoestima, y eso es otra forma de analizar, ¿no? Y eso a mí me interesa, me gusta, ese optimismo, por decirlo de alguna manera.
Y bueno, para cerrar, me interesó ese argumento que decía uno de los degenerados en cuanto al dolor, de los que no recibían el toque este de alegría, de la radiación, sino que en vez de recibir eso les daba un fuerte dolor de cabeza, compulsiones y todo esto. Y bueno, por esto ellos tenían la capacidad de analizar las cosas y no como los otros que se dejaban llevar por la propaganda. Por un lado sí me sonó un poco pedante esto de pararse en ese lugar de yo sí pienso y el resto no, el resto obedece y yo tengo toda la razón. Pero por el otro lado todos en algún momento nos sentimos un poco así en comparación con otro grupo de gente que por ahí esto de que nosotros por ahí problematizamos algo que no está problematizado, entonces nosotros no lo disfrutamos. Y el ejemplo que más se me viene rápido a la cabeza es una canción de reggaetón. En vez de bailarlo, nosotros estamos escuchando la letra y el tipo dice cosas terribles y a nosotros nos A veces, molesta. ¿Cómo? a veces. Bien. Y a nosotros nos molesta esto, a veces, por supuesto. Eh, No digo, a veces dice cosas claro, terribles. sí, 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 remarco ese a veces. A veces dice cosas terribles, a veces no. Pero bueno, digo, hago una figura de que uno se detiene a decir, o a pensar, aunque sea, a problematizar, che, ¿está diciendo lo que yo estoy escuchando? Y bueno, quizás uno se siente un poco pelotudo al detenerse a escuchar, cuando es más fácil simplemente disfrutar lo que está pasando, ¿no? Y bueno, me ha pasado a mí, me he sentido así, entonces recalco eso que, si bien aclaro que sí me parece un poco pedante pararse en ese pedestal, eh, puedo sentirme un poco empático con esa manera de ver el mundo. Entiendo esta historia como lo que decía, una visión optimista del futuro y me gusta pensarla así. Sé que tiene un montón de problemas que ya, más que problemas creo que tiene ausencias o agujeros, que ya supongo que te encargarás vos de recalcar. Creo que una historia romántica, como no podía ser de otra manera, pero me parece que le dieron poca cabida, ¿no? Esto que yo siempre me quejo cuando están 15 minutos con el personaje y su interés amoroso, dando vueltas. Acá creo que se dieron un besito en un momento y charlaron dos o tres veces y nada más. Entonces eso hacía que la centralidad pasase por otro lado y eso a mí me gustó. Ujú. Eh, a ver, a ver, a ver. Creo que nada, esto de que por un lado el hermano de esta chica le decía la versión suya de los hechos y por el otro lado los degenerados le contaban su versión de los hechos, este, me, me- me hizo interesarme y seguramente veamos la segunda en alguna otra semana, junto con esta otra peli que yo quiero ver de estos escritores, Diego. que... ¿eh? Artu No, Diego. no, esa la Ah, quiero ver con otra bastante superficial porque va a ser muy cargada. Ya la tengo anotada, ya vendrá. Es un nombre ruso y no sé su tradición, así que su traducción, así que no me voy a aventurar a adelantarlo en este momento. muy bien. Pero bueno, no me estoy casi seguro que va a terminar, como te digo, que el bueno le gana a los malos y todo eso, y va a terminar dándole un beso a esta chica Rada. Pero bueno, no, por eso, no me hago ilusionar con que no va a ser un final típico, pero, pero me interesa, o quizás me interese, ya lo veremos, ver esta segunda parte para tener una opinión un poco más redonda sobre esto. Bien. Te paso el guión. Bueno, a mí me interesa lo que tiene la película para decir, ¿no? Esta idea o el análisis, ¿no? Cómo se enfrenta una persona que, digamos, ya viene de una civilización que resolvió, em, digamos, sus problemas. Sí, no lo sabemos, pero Sí, no, pero lo apunta, no, en un momento dicen que no hay muerte, no hay dolor, o sea, cosas por el estilo, ¿no? O sea, como que eliminaron el sufrimiento de sus sí, vidas, pero de su existencia. no aclaran si lo eliminaron de este chico o lo eliminaron de la faz de la tierra, pues por ahí sigue habiendo pobres, muertos. Para mí se entiende que, digamos, toda la civilización. Ok, O sea, te lo pinta como una sociedad perfecta que produce super personas. bien, Listo. no me acordaba. De Alien, ¿no? Y tenemos en un protagonista que le gusta mucho explorar y demás. Que parece, ¿no? Como que prefiere estar explorando el espacio que estar. Uy.
tenemos problemas acá con las patas, borrando, 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 vamos a rehacer. Que estar explorando el espacio que estudiar y demás, ¿no? Y ponerle que también ahí se nota, ahora pensándolo, la manera en la que se enfrenta a este mundo, ¿no? Lleno de dolor y demás, que pareciera como si estuviese paseando en un zoológico, básicamente. Sí, todo el tiempo. Constantemente hay cosas que mira y ve y que disfruta, pero que para mí eso genera un contraste tremendo, porque si vos, digamos, venís en una sociedad sin dolor o demás, o con ciertos progresos, eh, mm, yo creo que deberías estar horrorizado, ¿no? No estar disfrutando o paseando como si nada te importase, ¿no? O sea, como que Eh, ahí... Salvo que no para- los veas como seres humanos, sino como un zoológico, como bien decías Está recién. bien, pero, o sea, desde el punto de vista de lo que representaría esa sociedad, también estaríamos hablando de avances sociológicos y el entendimiento de qué representa para estas personas, ¿no? El progreso y el bienestar de las personas de tu alrededor y demás, ¿no? O Entiendo. sea, si no existe el dolor, significa que hay un montón de causas que vos resolviste para que no exista el dolor, como justamente, ¿no? La pobreza, la enfermedad, ¿no? El desabastecimiento y todo esto. ¿Me explico? Sí, 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 se entiende perfecto. Entonces me parece muy extraño la actitud en la que va paseando de acá para allá, involucrándose y dejándose involucrar en cosas. De hecho, es muy tarde en la historia cuando finalmente agarra y se empieza a meter con este grupo de los pervertidos. Y a mí lo que me parece que tiene muy malo el guión de esta película es que te muestra un montón de cosas que no te llega a explicar. Está bien que son dos películas y demás y bla, bla, bla. Pero aún así no hay un esfuerzo de ir introduciendo am, al espectador en todas las cosas que van pasando en la historia. Por ejemplo, tenemos todo este grupo misterioso liderado por alguien al que le dicen papá, ¿no? Y no entendemos de dónde surge eso y por qué es importante esa persona o por qué surgió todo esto. Y ya pasamos a la parte en la que se van introduciendo estas cosas en la historia, ¿no? O sea, ya se fue eso, ya no estamos hablando, por ejemplo, de el primer acto donde vamos conociendo los personajes, ¿no? Vamos conociendo cuáles son los problemas que hay y demás. Ya en la segunda película lo que tenemos que resolver es que el chabón se va a otro país diferente y va a tener que conocer otra gente y cómo van a luchar contra este grupo y demás. Nosotros ya deberíamos entender quiénes son. Y sí, para mí es una figura autoritaria y demás, pero no sé nada más sobre ellos. Este, y la película me parece que constantemente te está tirando cosas así y demás, ¿no? Tener los pervertidos y demás, está bien, de a poco los vas conociendo. Pero también, o sea, no entendemos por qué les dicen los pervertidos o dónde surgen esas cosas. Que no es necesario que te lo expliquen todo. Pero me parece que son cosas tan fundamentales de esta construcción, de este mundo que nos están presentando, y que nosotros no tenemos ni idea. Y, y que la historia en sí me parece interesante, ¿no? Un gobierno autoritario que utiliza el autosabotaje como una manera de empujar a el público a eh, el ultranacionalismo para luchar contra gente que están distanciando y diferenciando como los otros y demás, que es lo que tiende a ser los gobiernos autoritarios, ¿no? Y estas cosas. Y y sin embargo se pierde tanto en el camino, ¿no? Porque te presentan todas estas historias, pero nunca avanzan. O sea, van llegando lentamente por ahí a alguna conclusión y demás, pero de repente tenés una pelea de Kung Fu con un par de bandidos que no tienen nada que ver con la historia, no es importante, son personajes que no vuelven a aparecer, no pinchaban ni cortaban, lo único que nos muestran es que el personaje es fuerte, cosa que ya sabíamos cuando levantó una maquinaria que se había hecho mierda en el comienzo de la película, cuando salva al soldado del cual se hace amigo y vemos que es súper fuerte, ¿no? Una persona normal no lo puede levantar, un soldado entrenado, que debería tener, ¿no?, entrenamiento de resistencia y fuerza y demás, no lo logra levantar y él no tiene ningún problema. Entonces ya son cosas que están establecidas en la historia y de repente es como que tenemos que ver qué bien que pelea él y demás contra personajes que no son importantes, de Ujú. nuevo, a lo que hace es engordar una película con detalles que no nos importan. Exacto. Toda la pelea esta de la ideología de que ellos no vienen en el interior de una esfera, sino en el exterior, no importa porque realmente lo llaman la atención una o dos veces,
pero no pincha ni corta en nada en el desarrollo de lo que nosotros vimos en la primera película. A nadie más le importa, no hay nadie que esté luchando por definir eso sobre el mundo tampoco, o sea que... Perdón que te eh, interrumpa, pero yo eso lo entendí como un guiño a la, a las cavernas de Platón, ¿cómo se llama? ok, sí, Uy, la analogía, bueno, la analogía de las cavernas de Platón que el hombre este vuelve a la caverna después de haber salido y visto la realidad y les dice a sus compañeros de caverna que en realidad la realidad era otra cosa y que eso que nos muestran son sombras y esto, y todos lo tratan por loco y muy entonces bien. ¿Y a vos te parece que en una película tuvieron que separar en dos partes porque grabaron demasiado? ¿Eso era necesario? no, pero ayudaba, creo, a que uno entienda por qué no era tan fácil que él convenciera a todos de lo que él estaba viendo, porque simplemente era un loco que viene de otro lado y no entiende nada. Entonces, como que Ya lo uno... vimos, ya lo vimos en la manera en la que atacan y enjuician a la gente que es diferente. Ya lo tenemos, ya tenemos explicado Sí, el sí, sí. problema que tienen con explicar, porque ya tienen un sistema de prejuicios establecidos que se obedece en una diferencia física, que no es importante. No es Enti- culpa de ellos haber nacido así. Y sin embargo, bueno, no, surge todo este autoritarismo. sí, sí, estoy de acuerdo con lo que decís. Entonces me parece que tiene un montón de cosas que va desarrollando, introduciendo y demás. Estas criaturas, perros, a mí me parecen más simios, no importa, no, Sí, sí, mutantes, no pinchan ni cortan, están ahí porque sí. no lo sabemos. Eh, No tiene sentido que este chabón, em, al principio que lo lleva a él, por ejemplo, el que lo encuentra y que lo comercia con él, o sea, lo vende como un esclavo, lo lleva a los militares y demás. Sí, Él sabe que sufre de epilepsia y sin embargo, y las epilepsias y usualmente son siempre a la misma hora que ocurre y va y se arriesga, o sea, llevándolo hasta un lugar militar donde agarran y lo capturan. ¿Por qué sí. por qué el personaje eso? ¿No? No, Entonces, es que ya está capturado. El que lo captura apenas llega al país, al ¿vos mundo. decís que no era libre ya? No, porque fíjate que tiene ropa naranja. Es un prisionero. Ok. Para mí no era así, pero no importa, está bien. Perfecto, Que es el perfecto. mismo que después ya sigue como Sí, sí, prisionero sí. y Después es... Ahí está. trabajan con otro de los sobrevivientes y demás. Como que está capturado de por vida. Eh, Lo que no sé es qué le bueno, dieron. Le dieron una bolsita de algo. No sé qué tenía esa bolsita. bueno, para mí le habían pagado, pero por eso, o sea, no, Sí, qué sé yo. sí, creo que es un detalle que me gustaría saber qué era. Más allá de que sí creo que obviamente le habían pagado, me gustaría saber con qué. Pero bueno, sí, son agujeros. Que no son, que a ver, no me molesta que haya agujeros en una historia, pero me molesta que llenás la película de detalles y no terminás de cerrar ninguno. O sea, no terminamos de entender la historia, o el espacio que tienen estos personajes, o la lucha que tienen, o por qué están haciendo lo que hacen. Lo único que sabemos de él es que está ahí porque le pintó y fue. Y en lo que es, digamos, la lucha por estas personas que están oprimidas por este sistema totalitario, a él como que no le importa demasiado. Está ahí y de repente agarra y se quiere meter, se mete en el cuerpo de los militares, porque está bien, ¿no? Que tendrá sus propios objetivos y demás, y todo eso, pero no le importa entonces todo el resto, ¿no? De lo que ve en ese mundo. Y de repente sí es importante lo que ve en cuestión de minutos realmente, porque digamos, lo mandan en su primera misión, se mata entrenando, lo mandan en su primera misión y de repente, bueno, ya dicen, bueno, no, está bien, esto es malo. Y ya Ujú. está. Y no vemos nada de no vemos nada de ese desarrollo del personaje más allá de que de repente dice, che, no los voy a matar, los dejé ir. En otra escena absolutamente clásica de este tipo de películas, ¿no? Esto de que, bueno, si sos tan de nuestro bando, tenés que matarlos a ellos y el personaje perdonándoles la vida. Ujú. Bastante típico. Que además un personaje viniendo de una civilización súper avanzada y entendiendo lo que está pasando y pudiendo hablar con gente que claramente está hipermilitarizada y radicalizada, no entiende de antemano lo que está pasando. O sea, no entiende los abusos que sufren esta gente. Entonces, parece estar al nivel de estupidez del resto.
Ujú. Entonces, eso son cosas que hacen que me produce a mí, que no me hacen captar, ¿no? El desarrollo, no me hacen creer que realmente estoy viendo a una persona que viene de una civilización súper avanzada, ¿no? Es como, es más una manera de explicar por qué lo pasa bien, o por qué tiene estas capacidades para venir y demás, o para mostrarnos que él es el bueno, ¿no? Y por eso finalmente decide luchar contra contra esta nación, pero no porque lo estemos demostrando desde su capacidad intelectual o de su capacidad de razonamiento y demás, ¿no? Sencillamente llega un momento en la historia que tienen que avanzarlo de esta manera y listo. Ahí queda. Este, así que estoy muy descontento con la historia, me parece que está constantemente metiendo detalles de manera que lo vuelve, la historia se vuelve inentendible y además que no van a ningún lado, no hacen falta, ¿no? Y que me parece una pena porque tiene la idea, ¿no? Obviamente, como te dije, cómo actúa alguien que viene de otro planeta contra toda esta tiranía, ¿no? Contra toda este gobierno totalitario, ¿no? Incomprensible para él, con sus costumbres y diferencias y demás. Y lo único que vemos es un chabón que juega a ser soldado un ratito, agarra, lleva un montón de gente a la muerte y él agarra, ¿no? Y hace explotar estas antenas. Está bien, ¿no? Ellos se mandaron, es lo que querían, poner, pero igual. De nuevo, la capacidad intelectual que debería tener este personaje para comprender las consecuencias de sus acciones, me parece que no te las muestran realmente. No, no es así. No es realmente tan inteligente o capaz como nos quieren hacer creer el personaje por las decisiones que toma en la historia. Y, y bueno, no, eso. Este, para mí fue una. No, ponerle que no una decepción, pero me parece que fue un mal gasto digamos, de toda esta construcción del mundo y el planteo y demás, porque no va a ningún lado realmente después. Entiendo. Sí, sí, y voy a estar de acuerdo, sí, con esto de que es muy, muy, o sea, se compromete con la historia, pero no de una manera que le llegue al cuerpo, digamos, o sea, no se compromete al punto de sufrirlo, porque está siempre contento, correteando de acá para allá y no, o sea, están sufriendo estas personas con las que vos te estás encariñando, o están siendo engañadas, o están siendo atacadas, o lo que fuere, pero están sufriendo, así que si tan superior sos, comprometete y ayudá. Y además que no todo el planteo es, digamos, un poco desde el punto de vista de lo militar, la resistencia armada. En ningún momento se menciona, por ejemplo, eh, las raíces de las ideologías que mantienen estas Exacto. personas, ¿no? O Ujú. sea, cómo es que logran este control sobre el mundo y a su alrededor y de qué manera se puede justamente empezar a llevar a la población hacia eh, o alejándose del racismo y cosas por el estilo. No, o sea, que son cosas que no se plantean, es la victoria armada lo que va a llevar realmente a la liberación de estas personas, si es lo que plantea el personaje, porque se sube a un tanque y se va. Ujú. Sí, sí, y Así que, de nuevo esto mm, de que él no quiere obedecer ningún tipo de construcción colectiva. Él quiere buscar su lugar, quiere buscar gente como él, y eso a mí me hizo ruido en el momento, ¿no? Que todo como el tiempo... superhombre. ¿Cómo? Él como superhombre, que Claro, es, claro, ¿no? claro. Él como, no, yo soy superior, no quiero escuchar órdenes de nadie. Que, o sea, está bien, suena creíble esto de no querer escuchar órdenes de nadie, suena genuino y por eso es tan peligroso este discurso porque hace que uno enseguida diga, claro, tiene razón. Pero bueno, lo bueno de una construcción colectiva, que sí, por un lado te van a dar órdenes, pero bueno, por el otro vas a estar ayudando, vas a estar comprometido, vas a estar involucrado y vas a tener voz y voto. Entonces, esto de caer en la antipolítica, este, de decir, no, no, obviamente yo no quiero escuchar órdenes de nadie y yo voy por la mía, y entonces ¿cuándo construís algo con alguien? Con alguien Claro. es, con un colectivo. Ujú. Entonces, si este es tu hombre definitivo, si vos sos el que viene acá a escribir cómo va a ser el hombre futuro libre de todo tipo de males, bueno, quizás tu idea de hombre futuro sea un hombre completamente individualista, que no quiere construir nada con nadie, no se compromete, o se compromete hasta cierto punto. Entonces, bueno, yo quizás no esté tan de acuerdo con tu idea del hombre definitivo. Ujú.
Bueno, A mí me hubiese gustado que esto hubiese sido una serie, para poder desarrollar más los personajes y sus ideologías. Y que no perfecto. parezca todo tan plástico y como de un momento al otro van saltando a situaciones emocionales e Entiendo, intelectuales. entiendo. Sí, sí, debo decir que estuviste menos duro de lo que yo pensaba con el guión. No, no lo disfruté para nada, o sea, tiene una idea interesante y demás, pero en el resto, Ujú. nada. Bueno, Y mi puntaje, te voy diciendo, ya sí, te lo sí. adelanto, es un 3.5. Muy bien. Puesto tu puntaje, yo voy a romper con todos nuestros reglamentos porque voy a esperar si algún momento vemos la segunda parte para poner un puntaje, porque, No tengo problema en verla. Si vos la querés bueno, ver, si la elegís, no esperes porque que yo la elija porque no va a no, pasar. no, no, sé que no la vas a elegir, pero bueno, de nuevo, vimos media película, porque no es Ujú. que vimos la primera parte como los Adventures, que tenían distintas partes y estaban pensadas para que queden redonditas por su parte y además para que encastren. Esto no fue así, esto fue la mitad de una película, que dividieron a las apuradas porque les pareció muy largo. Este, Así que, bueno, esto ya te digo, habla muy mal de su cinematografía, creo que viene por ese lado el error, pero voy a esperar a ver la segunda si es que la vemos para darle un puntaje final, Entiendo, junto sí, con otra tal cual. película. O sea, vamos a hacer la semana de ciencia ficción rusa. Por mí, mandale, siempre. Muy Esto bien, siempre es una exploración constante, ¿eh? Hay que descubrir exacto. cosas y vamos a dar. Ese es el espíritu. ¿Tenés antes de cerrar las de la semana que viene? Tengo las películas, son Opa. la película In the Earth y... uy, Promising Young Woman, Ajá, sí, si no me equivoco. esa la tengo anotada en algún lado. In the Earth es del 2021, Promising Young Woman del año pasado. Ambas películas me interesaban mucho ver. De hecho, de casualidad no vi antes In the Earth desde un director que me gusta mucho, se llama Ben Wheatley. Ujú. Eh, Así que bueno, eso es lo que vamos a estar viendo Bueno, para la próxima y hemos llegado al final, si me querés una vez mandar el más. link de IMDB, yo estaría Sí, muy sí, sí, agradecido. ahora lo hacemos Y hacemos en los camarines ya cuando Dale, se termina la joda. cuando nos desmaquillemos. Sí, y bueno, Bueno, un sé gusto que como siempre. un Acá verdadero cerramos, placer. Detengo la grabación. Gracias se a todos termina los la que joda. lo han Gracias a escuchado. todos, Vean totalmente. Samsara. Vamos a decir esto más seguido. Vean Samsara. Vean Sansara, sí, totalmente. Así saben. Se va a convertir en canónico Samsara, así que Ahí explórenlo. terminé el streaming, termina la Muy grabación, bien. Detengo. Adiós. cierro OBS.